Somos Iglesia. La Iglesia es el nuevo pueblo de Dios, llamado a ser la luz del mundo y la sal de la tierra. En los vibrantes y vertiginosos tiempos de cambio que vivimos, los bautizados somos los testigos de la vida nueva, de justicia, de unidad y de paz que Cristo nos propone, por la fuerza de la fe luminosa, la esperanza inquebrantable y la caridad ardiente. La Iglesia Católica, cuerpo vivo de Cristo, nos señala la única opción por la verdad y nos presenta el ideal existencial más alto: Jesucristo, modelo de verdadera humanidad y camino seguro de salvación y de vida eterna. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del mal no triunfará sobre ella. Somos Iglesia. Seis preguntas claves para entender la Semana Santa. Semana Santa, un recorrido por la pasión en Roma. Catequesis del Papa. El amor y el perdón de Jesús en vísperas de la pasión. La muerte de Jesús, una investigación médica. La Sábana Santa, la reliquia más importante del Sábado Santo. Un saludo para todos ustedes hoy en la antesala del llamado Triduo Pascual, que nos invita a poner los ojos en la cruz, ese evangelio en madera que nos recuerda la verdad más importante para todo cristiano, para todo católico, y es que Dios es amor y murió por amor. Por eso hoy, en compañía del Padre Carlos Yepes, vamos a mirar qué sucesos, qué eventos importantes nos esperan en los próximos días. Padre Carlos, ¿cómo está? Miriam, una alegría poder compartir contigo este espacio. Estamos en la llamada Semana Mayor para el mundo cristiano católico. Somos entre cristianos católicos y no católicos 2.000 millones en los países más desarrollados del planeta. Y algo nos tienen que decir estos llamados días santos, y como muy bien tú señalabas, hoy es miércoles santo, pero a partir de mañana empezaremos el llamado Triduo Sagrado, Triduo Santo de la Pascua. Triduo porque son 3 días y Sagrado Santo porque celebramos el acontecimiento más grande de la fe que actualizamos en la liturgia, y es la pasión redentora, la muerte triunfal y la resurrección gloriosa de Cristo. Todos en una unidad celebrativa que empezará con la misa en la Cena del Señor, mañana Jueves Santo en la tarde, y tendrá toda su plenitud en el gran domingo de Pascua, que estará abierto al llegar la noche del sábado, que abre el gran domingo de resurrección con la solemne vigilia, madre de todas las vigilias, madre de todas las fiestas, de manera que es un acontecimiento que marca la historia. Pablo afirmará de manera categórica: si Cristo no hubiera resucitado, que es lo que vamos a celebrar, su pasión, su muerte y sobre todo su resurrección, si Cristo no hubiera resucitado, nuestra fe sería vacía, vana, y agrega él, seríamos los hombres más miserables de esta tierra, porque no tenemos en quién apoyarnos, con la muerte acaba todo, y anunciamos por la fe millones de personas creyentes que el sufrimiento, el pecado y el mal, violencia, guerra, injusticias, envidias, incomprensiones, hambre y la muerte han sido vencidas, y que Cristo nos abre un nuevo mundo, un nuevo horizonte existencial, una nueva posibilidad, una nueva manera de vivir. Esto no son solo palabras, esto no es solo metáfora religiosa, sino que es una realidad viva y actual en la vida de todos los creyentes. Padre Carlos, y es que es muy hermoso la Semana Santa con todas sus procesiones, las celebraciones litúrgicas, se convierte en una catequesis viva. Total, y vamos haciendo memoria casi cronológica. Primero, la Pascua cristiana, permítame la expresión, está sobrepuesta sobre la Pascua judía. La Pascua judía es la fiesta nacional de liberación o de libertad más grande para el pueblo judío. Y no olvidemos que Jesús nace judío, vive como judío, y aunque muere en el judaísmo, ya deja las raíces para lo que luego llamaríamos el cristianismo,
y que en principio llamaban el nuevo camino, la nueva propuesta de Jesús. Entonces, la Pascua cristiana está sobrepuesta sobre la Pascua judía, por eso siempre es en la primera luna llena de primavera. Nos vamos a dar cuenta porque los judíos siguen calendario lunar, son hombres del desierto y allá el calendario solar es igual todo el año, no hay estación, entonces siguen el calendario lunar. Lo primero. Lo segundo, seguimos cronológicamente la última cena de Jesús, sus últimas horas, esa pasión, ese proceso sumario donde lo capturan, lo apresan, cayendo ya la noche del jueves, luego declarado por la Iglesia Jueves Santo, y sobre las 9 de la mañana ya está en la cruz por 6 horas, nos dirá Marcos, desde la hora tercia hasta la hora nona, o sea, hora tercia, 9 de la mañana, 3 horas después de amanecer, hasta la hora nona, 9 horas después de amanecer, las 3 de la tarde, y es en un paso a paso, y luego la vigilia del sábado, porque para nosotros el domingo empieza a las 0 horas del domingo, para un judío un día empieza cuando cae la noche del día anterior. Entonces, al caer la noche del sábado, 6:30 de la tarde-noche, se abre el gran día, o la noche hace unidad celebrativa con el gran día de resurrección. Padre Carlos, antes de que nos metamos en forma de lo que vamos a vivir en los próximos días, ¿usted qué experimenta cuando llegan estos días santos? A ver, primero pido que sea paso. Salvador Pascua es el paso o el pasar de Dios por nuestra vida, como pasó Yahvé, el Dios del Antiguo Testamento, es el mismo Dios con un nombre específico, como pasó Yahvé Dios sobre el pueblo de Israel, desatando estas 10 plagas, que nosotros tenemos 7, fueron 10 plagas, la última que fue demoledora ante la terquedad, la cerrazón de corazón del faraón egipcio, la muerte de todos los primogénitos del imperio más poderoso en ese momento, en esa parte del mundo, y celebra la liberación. Entonces yo creo que hay una esperanza, y aquí la Pascua nuestra es la liberación del pecado, que es la gran tragedia del ser humano, ser liberados de nosotros mismos, de nuestras tendencias desordenadas que nos llevan a sufrir y a hacer sufrir a otras personas, y cuando el pecado se enquista en las estructuras, entonces es un pecado estructural. ¿Qué siento? Alegría por el paso de Dios, esperanza para una humanidad mejor, y oración, espíritu contemplativo, para que haya Pascua, para que haya paso liberador sobre la vida de todos los creyentes en el mundo entero. Bueno, Padre Carlos, le propongo que durante el programa de hoy hagamos una dinámica, y es que vamos a intentar, a través suyo obviamente, mirar cuáles fueron las emociones, los sentimientos, las pasiones que vivió el Señor en cada uno de esos momentos desde que llegó a Jerusalén, ¿no? Vamos a adentrarnos en su mundo emocional, su mundo psíquico, su mundo interior. Fue Dios, pero también fue hombre, que pudo haber tenido o sentido, experimentado Jesucristo, y de alguna manera recordar que la pasión de Cristo es modélica o paradigmática de la pasión de toda la humanidad y la pasión individual que vamos llevando o descubriendo en ciertas circunstancias y momentos de la vida. Bueno, usted ya explicó muy bien qué nos espera en los próximos días. No obstante, aquí hay una serie de preguntas para las personas que de pronto quieran saber más sobre la Semana Santa. La Semana Santa es uno de los momentos más importantes para los católicos. Sin embargo, no todos conocen cada detalle sobre este tiempo, como por qué se celebra o de qué se compone exactamente. Recogemos las 6 preguntas básicas para entender la Semana Santa. ¿Qué es la Semana Santa? La Semana Santa es el periodo en el que se prepara y conmemora la pasión y muerte de Jesucristo. Comienza con su entrada en Jerusalén y termina con su crucifixión. ¿Cómo celebran los católicos la Semana Santa? Hay 4 ceremonias importantes durante la Semana Santa. El Domingo de Ramos recuerda la llegada de Jesús a Jerusalén. Los católicos ese día organizan procesiones con ramas de olivo y palmas bendecidas. El Jueves Santo se conmemora la traición de Judas y la última cena, donde Jesús instituyó la Eucaristía. Por la mañana los obispos se reúnen con los sacerdotes de sus diócesis y bendicen los santos óleos. El lavatorio de los pies tiene lugar más tarde ese día durante la misa de la última cena.
El Viernes Santo es el día más triste del año para los católicos. Rememora la agonía y el sufrimiento del prendimiento, el juicio y la muerte de Jesús. Ese día no hay misa, Jesús ha muerto. Al anochecer del Sábado Santo tiene lugar la principal celebración cristiana del año, la Vigilia Pascual. Se conmemora la resurrección de Jesús. ¿Por qué adornan las iglesias de esa manera? Durante el Viernes y el Sábado Santo, las iglesias están adornadas de manera distinta que el resto del año. Muchas de ellas utilizan el negro o el morado para la decoración. En Italia cubren los crucifijos una semana antes de que comience la Semana Santa, y durante el Viernes y el Sábado Santo no hay Eucaristía ni agua bendita. ¿Desde cuándo celebran los católicos la Semana Santa? La Semana Santa se celebra desde los comienzos de la Iglesia. Hay documentos que datan que ya en el siglo IV cristianos en Egipto, Palestina y la actual Turquía y Armenia conmemoraban la Pasión de Cristo. Es probable que estas celebraciones se llevaran a cabo durante algunos años antes. A Europa esta costumbre llegó en el siglo V. ¿Cuándo ocurrió verdaderamente la Semana Santa? Se calcula que la resurrección de Jesús se produjo el domingo 9 de abril, de manera que el Jueves Santo tuvo lugar el 6 de abril. Bueno, padre, hablemos del Jueves Santo, o sea, hablemos de lo que va a pasar mañana y concretamente de lo que llamamos la Última Cena, que ya remite como algo nostálgico, algo triste. ¿Qué sentimientos debe haber experimentado el Señor al recibir allí a sus discípulos, a sus amigos, que lo estaba convocando en un lugar clandestinamente? Para él era una despedida, pero ellos no lo sabían. A ver, el Triduo Santo de Pascua se inicia con la llamada Eucaristía, en latín in cena Domini, en castellano en la Cena del Señor, y comúnmente conocida por el pueblo de Dios como la misa del lavatorio de los pies. Se celebra la institución del sacramento del orden sacerdotal. Hacer esto en conmemoración de la institución del sacramento de la Eucaristía. Tomen y coman, esto es mi cuerpo, tomen y beban, esta es mi sangre, y se celebra el gran mandato nuevo del amor humilde, significado en el servicio que hacían los esclavos en la época de Jesús, lavar los pies de los forasteros que llegaban y que normalmente caminaban a pie desnudo. Era un servicio de acogida, un servicio por demás humilde. ¿Qué sentimientos hay en Jesús, me preguntas tú? Yo creo que tratamos de imaginar, tenía que haber varios sentimientos. Primero, nostalgia por que era la última comida con el grupo de amigos que lo habían acompañado en los últimos 3 años de su vida. Tal vez algo de peso existencial, porque sabe que le vienen las horas dolorosas, aciagas de la pasión, la traición de Judas, el prendimiento, un juicio está rápido de Herodes a Caifás, no sé qué, y todo este dolor que ve interno, pero creo que también había una gran satisfacción, que lo expresará al día siguiente, el Viernes Santo, cuando la cruz dirá, todo está consumado, todo está cumplido. En el fondo sabía que había cumplido su misión, sanar enfermos, exorcizar posesos, predicar el amor, el perdón, la compasión y presentar una vida plena como una vida entregada, en una vida egoísta o reservada para nosotros mismos. Y finalmente diría que hay un sentimiento de profundo y tierno amor. De hecho, recordemos estas palabras cuando Jesús dice, y así lo consignan los evangelistas, no saben cuánto he deseado comer esta cena de Pascua con vosotros. En el fondo es un anhelo, repito, era la fiesta nacional más importante para los judíos, una fiesta de libertad, de 430 años de opresión de los egipcios siglos atrás, pero Jesús ya quiere mostrar que la libertad no es solo exterior, sino que hay una liberación interior, y ya lo decíamos, del mayor tirano que hay en la vida del ser humano, que es el pecado, y que solo Cristo, por su Pascua, por su paso, por su tránsito, por su transformación del hombre volver al Padre Dios, es capaz de asumir todo ese pecado en la cruz, siendo el inocente y siendo libre de pecado, y liberándonos de ese pecado y abriéndonos las puertas, permítanme la expresión,
a una vida nueva y plena que hemos llamado la vida eterna con Dios. Un momento muy agridulce para Jesús, porque lo que usted acaba de decir, Padre Carlos, por un lado está reunido con sus amigos, era un momento de agradecerles, era un momento exactamente de celebrar esa última cena, realmente esa última comida con ellos, pero también por otro lado de esa preocupación interior normal de un hombre que sabe que a la vuelta de la esquina en momentico va a estar viviendo unos momentos terribles, ¿no? Sí, creo que tenía que haber muchos sentimientos encontrados. Recordemos que él advierte que uno de los presentes entre los comensales lo va a entregar y dice aquel que moje la fuente, el pan, la fuente de vino, ese lo va a entregar y le dice lo que hay de hacerlo pronto, o le dice seré yo Señor, tú lo has dicho. Entonces él era sabedor, conocedor, consciente de la traición de uno de los cercanos. De hecho, le habían advertido en pasajes evangélicos precedentes: no vayas a Jerusalén, que es un hervidero, te están buscando para capturarte, juzgarte sumariamente, de manera rápida y ejecutarte. Y él le dirá en su momento: digan ese zorro, hablando de Herodes, hoy y mañana me quedo en Galilea, el norte de Israel, pasado mañana subo a Jerusalén, porque Galilea está más al nivel del mar, en la otra era una subida suave hacia Jerusalén. Entonces dice: voy a entregar mi vida. Él no se la arrebata, él sabe que en el proyecto de salvación del Padre está el entregar su vida para renovar la vida de todos los suyos. Padre Carlos, ahora que menciona a Judas, es muy interesante saber que hasta el último momento Jesús lo llamó amigo, ¿no? Y vas a encontrar algo: lunes, martes y miércoles santo aparece como un personaje central en estos evangelios de hasta hoy, miércoles santo, y encontramos esa lucha que tiene Judas por el dinero. La reflexión que hacemos precisamente en este día miércoles santo es cómo el dinero es capaz de dañar el corazón humano. Como ya lo dijo el Papa Francisco cuando vino a Colombia y lo repitió en muchos viajes: el demonio o el diablo entra por el bolsillo del pantalón, por el dinero. Toda esa contradicción de sentimientos de Judas, y al mismo tiempo luego decir no vale la pena, porque él pensó que lo iban a llevar allá para que diera cuentas de... Lo engañaron. El Sanedrín judío, que era el gran tribunal de justicia y político y de administrativo de Jerusalén, hasta 71 personas, y somos sacerdotes 72, y lo juzgaron en pleno. Y luego dijo: no, yo no sabía que ustedes lo iban a ejecutar, le devuelvo la plata. Dijo: no nos interesa. Le entregaron, y dice que con eso compraron un campo, un sepulcro para los gentiles y los paganos, y lo llaman de ahí en adelante campo de sangre, porque decían: nosotros no podemos recibir esta plata para la ofrenda del templo porque será plata de sangre, dinero maldito. O sea, ellos ya sabían inclusive que la mala acción que estaban haciendo, la ¿no? mala acción, los torcidos, o sea, hubo toda la mala fe, movidos por envidia, por rivalidad, por miedo, porque toda esa vieja estructura religiosa judía de formalismos, de exterioridades, de normas que ni las mismas autoridades religiosas cumplían, eso se estaba derrumbando. Y Jesús llegó con una propuesta fresca, novedosa. El amor es de adentro, la sinceridad del corazón no de limosna por aparentar ante los demás, lo importante es la limosna que da desde el corazón, y la mayor limosna es no estar juzgando de los demás, no ser tan severo frente a los otros, ser justos, ser compasivos. Trae una revolución y eso pega. Mira lo que dice los soldados a los sumos sacerdotes en Hechos de los Apóstoles: nadie jamás ha hablado como ese hombre. Nadie jamás ha hablado como ese hombre. Le dirán los soldados: cuando tienen los apóstoles retenidos, nadie nos ha hablado como ellos, en nombre de Jesús. Y también dirán en vida de Jesús: habla como que tiene autoridad, no como nosotros rabinos o maestros de Israel que hemos conocido. O sea, ¿usted cree que Jesús sufrió por esa traición de Judas? Total. Era un amigo, era uno más. Fue Dios, pero es que fue hombre. En todo menos en el pecado, dice nuestra fe cristiana, pero él sintió la amargura de la traición, del abandono, de la negación de Pedro, del utilitarismo de la gente, de la cobardía del resto de apóstoles, de las envidias,
las rivalidades, la mala leche de las autoridades político-religiosas de Israel. En Jesús es la sumatoria de todos los dolores humanos que lo redimió, lo sacó adelante. Hubo el dolor físico de las llagas en las manos, el dolor de la corona de espinas, el dolor de los pies, el dolor de la lanzada en el costado de su cuerpo, pero sobre todo ese dolor moral, que es ingratitud, traición, humillación, vergüenza. Los romanos, y esto es una discusión que tienen los escrituristas, aunque un evangelista dice que a Jesús, después de ponerle una caña, haciendo las veces de cetro real y la corona de espinas y burlarse de él, salve, rey de los judíos, oh, gran rey, dice que le quitaron y le colocaron vestidos. Los estudiosos de la arqueología bíblica afirman que todos los crucificados, los romanos los desnudaban totalmente para que fuera mayor su oprobio, su vergüenza y para que sirviera de escarmiento a todos. Los romanos tenían varias formas de crucifixión. La crucifixión normalmente la forma de T, pero como tenían que colocar la causa de la crucifixión, Jesús Nazarenus, Rex Iodorum, Jesús Nazareno, rey de los judíos, que lo colocaban en latín, en griego y en hebreo. Entonces dice que no colocaron solamente en forma tau, la letra tau del alfabeto griego, no que lo colocaron en cruz, pero tenían también la forma X, como fue crucificado San Andrés, y tenían también otra forma como una Y, tenían varias formas de crucificar, pero atención a esto, normalmente crucificaban esclavos, traidores, rebeldes y los peores bandidos para que fueran escarmentados, y les obligan a llevar el patíbulo, el travesaño horizontal sobre sus hombros y sus manos, el patíbulo, y sobre eso ya había una estaca colocada en la colina extramuros, fuera de los muros de la vieja ciudad de Jerusalén, y ya colocaban el patíbulo, lo engarzaban en esta estaca. Otros hablan de formas horrorosas de crucifixión, empanamiento, y no vale la pena ni siquiera describir esta palabra por lo grotesca y lo agresiva que es, de manera que ese castigo típicamente del Imperio Romano, también los persas lo tuvieron en su momento, y algunos imperios del mundo antiguo, era para escarnecer y para disuadir a cualquier delincuente de enfrentar el poderoso imperio de la época, que era el Imperio de Roma. Bueno, padre, hay muchísimo por hablar, pero avancemos con otra nota, porque una de las maneras de nosotros visualizar un poco los sentimientos de Jesús durante todos esos momentos es a través de las reliquias. Pues veamos algunas reliquias que se conservan en este momento en Roma. La Semana Santa en Roma es un momento de oración y de silencio, pero también es un buen momento para visitar las reliquias de la Pasión que se encuentran en la Ciudad Eterna, como por ejemplo en la Basílica de la Santa Cruz de Jerusalén. Aquí es muy famoso porque tienen reliquias muy grandes de la verdadera cruz que trajo Santa Elena de Jerusalén. También lo que he escuchado es que la basílica fue hecha en tierra santa, o sea que trajeron la tierra de Jerusalén y la construyeron arriba la basílica. Y también, aparte de la cruz, también tienen el dedo de Santo Tomás Apóstol, que me metió en el costado de Jesús, el clavo, había 3 clavos que trajo Santa Elena y uno de ellos está aquí. Y justamente esto es lo que ha decidido hacer este grupo de jóvenes universitarias, visitar esta basílica que acerca la Pasión. Creo que una de las cosas más bonitas que sientes cuando entras a esta iglesia y ves las reliquias es poder experimentar la sensación de gratitud con el Señor, de decir cuánto nos amó y todo lo que pasó con serenidad y con pleno amor para salvarnos. Me duele la forma en la que lo veo, como cuando lo crucificaron, la manera en que estaba en la cruz. Eso me duele mucho y no puedo no decir que comparto su dolor. Fue doloroso ver esto. Además, tras esta imperdible visita en estos días, el grupo caminó hasta otro de los puntos más señalados en estos días de Pasión, la Escalera Santa. Un lugar muy venerado por los católicos que viajan a Roma. Se dice que bajo la escalera que suben los fieles están los 28 escalones de mármol que subió Jesús en el palacio de Pilato para ser juzgado ante el gobernador romano. De hecho, en algunos escalones hay una ventana de cristal que deja ver a través y donde se dice que se aprecian manchas de la sangre de Cristo.
Un lugar remarcable durante estos días y que coge el corazón de muchos de los que vienen aquí, incluso para aquellos que repiten la experiencia. Lo que más me impresionó fue ver a la gente subiendo de rodillas con mucha fe, realmente yo creo de sentir lo que Jesús sintió subiendo esa escalera. Para quienes lo hacen por primera vez, como Carmen, también es motivo de emoción y de muchos sentimientos. Y era súper emocionante, doloroso, porque subir de rodillas cuesta, porque además la madera no era regular, pero súper emocionante saber que ahí pasó Cristo, esa escalera, bueno, una emoción que recomiendo a todo el mundo que pase esa experiencia, porque la verdad es que es súper especial y súper emocionante. Durante la Semana Santa, Roma ofrece una oportunidad única para acercarse al corazón de la fe, una experiencia que deja huella en quienes la recorren. Parece hay una muestra grande de la genialidad de Jesús, de su enorme sabiduría, es el haberse entregado a sus apóstoles a través del pan y del vino, porque era una manera de decir, si ustedes se alimentan permanentemente de mi cuerpo, van a estar pues preparados para recibir la vida eterna, ¿no? Él hace una promesa y es, yo siempre estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. No los dejaré solos porque el amor acompaña, el verdadero amor no abandona. Y esa presencia ya no física o material se da de una forma sacramental, de doble manera, tanto en la Eucaristía, pan de vida, como en el sacerdote, hombre frágil y pecador que consagra la Eucaristía. De manera privilegiada, Jesús queda presente en la humanidad y en la historia del mundo a través de esa doble presencia, la Eucaristía, presencia sacramental de Cristo, y el sacerdote, repito, hombre frágil y pecador, pero que no deja de ser sacramento. En los años de seminario recuerdo los profesores que nos decían, ustedes son alter Christus, otro Cristo, Cristo otra vez en el siglo XXI acompañando a la gente, más allá de nuestras limitaciones humanas, llamados a ser la compasión de Cristo y la presencia amorosa y consoladora de Cristo en cada etapa de la humanidad. Así es, Padre Carlos. Bueno, continuemos, termina pues la última cena y empieza realmente, diría yo, la pasión del Señor, Padre. ¿Qué experimentó Jesús? ¿Por qué fue tan dura esa oración allá en el huerto de los olivos? A ver, Getsemaní es el lugar de la gran batalla entre el Dios y el hombre, entre el Dios que hay en la persona de Jesús y el hombre, la humanidad que lo acompañaba. De hecho, hay una expresión magistral que todos conocemos: Padre, aparta de mí este cáliz, este destino de sufrimiento, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Esa batalla la podemos resumir como en una doble preposición. Hay la experiencia no solo de Cristo, sino de cada uno de nosotros, de sentirnos abandonados de Dios, y lo dijo en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? O sentirnos abandonados ya no de Dios, sino en Dios. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, dándole a Dios una forma humana, lo que los biblistas llaman un antropomorfismo, darle a Dios una forma humana. En tus manos amorosas, providentes, poderosas, compasivas, encomiendo mi vida, encomiendo mi espíritu. Esa batalla es paradigmática de todo ser humano, en una enfermedad, en el duelo por la muerte de un ser querido, en una separación matrimonial, en una situación de desempleo, en una injusticia grande. Uno sentirse a veces abandonado de Dios, Dios mío, ¿dónde estás en medio de tanto dolor? Y luego abandonarse en Dios. Y coloco un ejemplo, cuando una persona le dice, mira, tienes un cáncer agresivo, terminal, ya te invadió, ya te hizo metástasis, la primera actitud de la persona es llevarse las manos a la cara y decir, Dios mío, se me vino el mundo encima, Dios me abandonó. Pero cuando uno ve que el enfermo de cáncer va avanzando y hace un proceso progresivo, ya no de sentirse abandonado de Dios, sino en Dios, en las últimas semanas de la enfermedad hay paz. Y ya ante la realidad tosuda,
que no podemos cambiar, aprender a abandonarse en Dios. Ese es un itinerario espiritual, un camino de fe que todo creyente, mientras más rápido lo aprenda, tendrá más sabiduría en su vida, porque descubrimos que muchas realidades de nuestra vida no están bajo nuestro control, sino que nos toca como a Cristo y como los santos y todos los creyentes aprender a pasar de yo hago mi voluntad a decir hágase tu voluntad y no la mía. Es curioso de todas maneras esto, Padre Carlos, porque Jesús se había preparado para eso, es decir, él psicológicamente estaba preparado y eso es algo bueno, porque psicológicamente de pronto las cosas pueden mermar un poquitico en el peso, pero me llama mucho la atención, Padre, que haya dicho, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? O que se sintiera abandonado del Señor, o que quisiera que le apartara ese cáliz porque no iba a ser inferior a tantos santos que obedeciendo al Señor han querido antes dar la vida. Y yo no creo, pues, es que suena raro que él quisiera que le quitaran ese cáliz. Pero no podemos vaciar de humanidad. A Jesús no lo podemos colocar como un ángel. No se redime lo que no se asume. Es un principio universal en la teología. En el primer semestre de cualquier estudio teológico, Jesús asume totalmente la condición humana para redimir totalmente la condición humana. Y los santos, aunque a veces nos colocan historias muy edificantes, con seguridad que tuvieron pasiones humanas, coloco ejemplos. El Padre Pío es uno de los santos más estudiados en el siglo XX por sus estigmas durante 50 años, las marcas de la cruz, de los clavos de Cristo en las manos. Cuando muere su madre, él llora desconsoladamente, se aísla, se encierra en sí mismo. Las señoras de los grupos de oración que él había fundado le dicen: Padre Pío, usted es un santo, no estigmatizado, lo hemos desconsolado, denos ejemplo de fortaleza y de esperanza. Y él simplemente dijo: dejadme llorar, era mi madre. Del santo cura de Ars, es el patrono de todos los sacerdotes en el mundo entero, santo sacerdote del pueblito de Ars, en Francia, San Juan María Bautista Vianney. En la muerte de su madre dijo: después del amor de Dios, todo lo debo al amor de mi madre. O sea, la gracia no prescinde o no suprime la humanidad de una persona. La gracia trabaja sobre su humanidad. Cuando murió mi padre, va a ser 10 años, yo dije, bueno, papá fue un excelente ser humano, Dios lo tendrá en el cielo, pero eso no impedía que no tuviera un vacío en el corazón. Cuando muera mi madre, con seguridad que va a haber lo mismo. Espero no llorar en público, eso es un acto muy privado, lo haré en privado, pero la fe la tengo en Dios y que he tenido unos excelentes papás y Dios tendrá en el cielo, pero eso no suprime la naturaleza y el sentimiento humano. Padre, uno siempre ha visto a Jesús o veía a Jesús antes de ese momento de la oración en el huerto de los olivos como un roble, y allí se derrumba, llora. ¿Por qué? ¿Por qué puede haber pasado esto? A ver, ya usted lo ha dicho que es la parte humana, sí, ¿cierto? Pero ¿qué más? Pero voy a decir algo, las lágrimas de Jesús, a veces desde nuestra mirada humana, son lágrimas de derrumbarse. ¿Quién estuvo en el corazón de Jesús para decir que fueron lágrimas donde se desbarató, se rompió, se desconsoló, se desesperanzó? Muchos escrituristas tienen esta línea, dicen, las lágrimas de Jesús no fueron por él, fueron por los pecadores, fueron por los que no escucharon su mensaje, endurecieron su corazón, fueron por aquellos por los que él vino, como dice San Juan en el prólogo capítulo 1, la luz vino al mundo y el mundo no la recibió. Jesús tal vez no lloraba por él. De hecho, encontramos que cuando va camino a la cruz, en el Vía Crucis, se encuentra con las mujeres de Jerusalén y dice: no lloren por mí, lloren por sus hijos. Y encontramos que en la cruz, oigan esto, que es muy lindo, él no tuvo palabras de amargura, desgraciados, cómo me pagan de esta manera, son lo peor. Él nunca se victimiza. Mire lo que hace, piensa en la mamá, Juan, quédese con mamá, mujer, vas a ser ahora la madre de todos los discípulos, la persona de Juan. Piensa en el buen ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. Piensa en la multitud, perdónales porque no saben lo que hacen.
Tal vez las lágrimas no eran por él, eran por la humanidad que no lo había entendido. Exactamente, yo creo que todo, padre, yo estoy de acuerdo con usted, yo le pregunto, pero estoy de acuerdo totalmente con usted, de que todo menos cobardía en Jesús, eso no pasó. Pero veamos qué dice el Papa León XIV sobre esos momentos de pasión del Señor. Queridos hermanos y hermanas, reflexionamos hoy sobre el amor y el perdón que manifiesta Jesús en vísperas de su pasión. Se trata de un amor que se entrega hasta el fin y de una actitud de perdón que no se detiene frente al rechazo, la traición o la ingratitud de sus discípulos. En vez de acusar o defenderse, Jesús sigue amando y perdonando. Lava los pies de los suyos, comparte la cena con ellos, moja un bocado y lo da. En estos gestos sencillos y humildes, Jesús nos enseña a amar y a perdonar hasta el extremo. El perdón que nos enseña Jesús no espera el arrepentimiento del que ofende, sino que se ofrece primero como don gratuito, aún antes de ser acogido. No es olvido ni debilidad, sino la capacidad de dejar libres a los demás. De ese modo, el perdón se revela en todo su poder y muestra el rostro concreto de la esperanza. Bueno, padre, es muy interesante lo que estamos haciendo, ese ejercicio de intentar descifrar lo que experimentaba el Señor emocional, mental, físicamente en esos momentos, y de cada uno de los momentos por los que pasó darían para hablar muchísimo. Pero yo quiero, ya avanzando un poco, padre, que nos detuviésemos. ¿Cómo encuentra usted a Jesús después de que fue, pues primero tomado preso, luego estar ante todas esas personas, ayúdenme, los rabinos, estos que... Los fariseos y demás, judíos, los escribas. Exactamente, que lo hicieron sentir absolutamente mal, y luego de que fue flagelado y luego coronado de espinas. Cuando llega ante Pilatos y nosotros lo reconocemos como el ex homo, ¿cómo encuentra usted a Jesús ahí? Un hombre totalmente, esa figura, he aquí el hombre, el ex homo, una persona totalmente desposeída. Los místicos, la escuela mística alemana, luego los místicos españoles del siglo XVI, afirman: hay que entregar todo para recibir todo. El deshacimiento, la kenos, dice los teólogos, que está muy bien planteada en la carta de Pablo a los Filipenses, no se apropió de su condición divina de Dios, sino que se abajó, se anonadó. Anonadarse es hacerse nada, es el camino de la resurrección. Si la semilla no se seca y muere, queda infecunda, y solo cuando está vaciada y vacía de sí misma germina en una nueva planta. El mundo habla de exaltación, Cristo vivió humillación. El mundo habla de placer, Cristo vivió el servicio sacrificado. El mundo habla del placer egoísta, Cristo es el servicio sacrificado. El mundo te habla de pensar solo en ti mismo, Jesús pensó siempre en los otros. El mundo te habla de la venganza, me saqué el clavo, la venganza es dulce, en carrera larga y desquite. Jesús habla siempre de perdonar 70 veces 7. O sea, el mensaje cristiano, el mundo habla de egoísmo, el Evangelio habla de solidaridad, el mundo habla de no se la deje de nadie. Piensen ustedes, el Evangelio de Jesús habla de compasión. Es una barrera que rompe todo el tiempo los falsos valores del mundo, porque en un mundo donde todo es egoísmo, vanidad, crueldad, imposición sobre los otros, tenemos el mundo que hoy tenemos, de sufrimiento, de soledad, de depresión. Y el mundo del amor, del perdón, de la solidaridad, de la entrega, es el mundo perfecto que algunos filósofos quisieron soñar, y que es la gran utopía cristiana, un mundo de plena humanidad,
pero tenemos el modelo de Cristo desde su comportamiento, sus actitudes, su vida, pero sobre todo del espíritu de Él, porque el ser humano por sí mismo, que está herido en su naturaleza por el pecado, cuando no se abre la redención, es egoísta, es orgulloso, es rencoroso, es calculador, es traidor, es ingrato, es envidioso, es murmurador, es todo lo que tú quieras, es bárbaro, es cruel, es lobo para los demás. Y cuando la naturaleza humana se abre a la redención obrada por Cristo hace 2000 años y la hace actual, tú eres libre de rencores, tú eres compasivo, tú eres libre de egoísmos, tú eres libre de posesividad material, tú eres libre afectivamente, tú eres una persona de amor, de servicio. Es la gran obra pascual que está condensada, concentrada y que puede hacer Cristo en cada uno de nosotros si abrimos la vida, si lo aceptamos en nuestra existencia. Exacto, pero sigamos con el ejercicio. ¿Qué cree que usted que debe haber sentido Jesús en ese momento en que después de haber sido flagelado, como dicen, 39 azotes, 40 menos 1. 40 menos 1. Muchos dicen que ya el Señor estaba herido de muerte porque a sus pulmones había ido a parar, pues, digamos, bueno, en fin, yo no sé mucho de la parte médica, pero que estaba herido de muerte. En esos momentos, ¿cómo encuentra usted a Jesús ahí enfrentado con Pilatos y para recibir ya la sentencia de muerte? Yo creo que es un hombre, primero, dueño de sí mismo, centrado en sí mismo, porque inclusive el nerviosismo era de sus interrogadores. ¿Eres tú el rey de los judíos? A mí no me contestas. Yo tengo poder para liberarte. Y él en la tranquilidad nos muestra mucho eso, dominio de sí mismo. Yo pienso que en medio de toda esta situación había una profunda y total confianza en el Padre Dios, que le da una fortaleza única. Recuérdese que no había comido desde la última cena. Recuérdese que fue azotado y con seguridad hubo derramamiento de sangre, todavía ya un hombre anémico. Recuérdese que los clavos en manos, pies, lo habían desgastado. Recuérdese que había recorrido esos 700 metros desde el pretorio romano hasta la colina extramuros del Gólgota, cargando el patíbulo, y había tal debilidad que nos documenta que por lo menos cayó 3 veces. ¿No tenía aire? Era un hombre debilitado, sí. Y recuérdese también que muchos crucificados demoraban varios días. Él realmente estuvo crucificado 6 horas y murió. A los otros les quebraron las piernas según la usanza, porque venía la Pascua judía, porque no podían ya tocarlos, por no sé qué, y para comprobar su muerte. Con Jesús simplemente dice que un soldado, probablemente el centurión, el mismo que luego era profesión de fe, verdaderamente, este era el Hijo de Dios, lo dirá, y es una forma muy romana de decir, a ver si murió, metámosle la lanzada. El corazón está más del lado izquierdo, pero las escrituristas le colocan el lado derecho porque el derecho en la Biblia tiene un sentido según el plan de Dios y según el poder de Dios. Cuando Jesús dice tiren las redes a la derecha, cuando el juicio universal colocará las ovejas a la derecha y las cabras a la izquierda, cuando dice que sube a los cielos está a la diestra, a la derecha de Dios Padre, no a la siniestra, a la izquierda. Todo es un sentido teológico, la derecha, del lado del proyecto de Dios y sobre todo con el poder de Dios. Entonces, aquí colocaron el lado derecho y dicen, bueno, todo sangre y agua, probablemente fue en el corazón, para comprobar su muerte, que nosotros estamos en el lado izquierdo, el lado derecho, en todas las escrituras tenemos el lado derecho, pero es con el poder de Dios. Es muy lindo. Yo no creo que nosotros estemos a mirar muy dolorista. ¿Cómo sufriría yo? Pues que yo no tengo esa confianza en Dios y ese abandono y esa intimidad con Dios. De manera que probablemente hubo todo el dolor humano, pues nos dirá también Isaías, estaba tan concentrado que endureció el rostro como pedernal, como piedra, y así fue capaz de soportar escupitajos, salivazos, burlas, humillaciones, porque estaba completamente transido de Dios, del Padre Dios, y eso le dio la fortaleza final. Hay personas que se preguntan, Padre, de que a quién habrá amado más Dios en esos momentos, a su Padre o a la humanidad, Padre. Sí. Alguien me dice, Padre, yo tengo esta dificultad, me siento crucificada o crucificado, y yo le digo, nunca olvides
que el amor más privilegiado de Dios Padre sobre su Hijo se manifestó en el momento de la crucifixión, y fue un amor tan privilegiado que lo arrebató, lo sacó, lo sustrajo de las garras, del abismo de la muerte, lo que ninguno ha logrado. Porque las resurrecciones de Lázaro, la hija de Jairo, el hijo de Laudeo de Naín, son resurrecciones imperfectas. Mueren, resucitan para volver a morir. La resurrección de Cristo es la única resurrección perfecta en la historia de la humanidad y del mundo. Resucita para nunca más morir. Es otra dinámica de vida, es otra forma de vida a la que aspiramos todos, y así la muerte ya no nos amenaza, no nos intimida y no nos acobarda. Exactamente, lo que usted acaba de decir, el Señor realmente no pasó muchas horas o mucho tiempo crucificado, a diferencia de otras personas que crucifican en ese tiempo, y eso dicen que es una gran muestra del amor que le tenía Dios a Jesús, es decir, como ya, suficiente, ya sufrió y ya se lo llevó. Pero no pensemos por ese lado, pensémoslo, simplemente los otros eran... Jesús, vuelvo a decir, estaba desgastado, estaba anémico, no había comido, había caminado, tenía un peso existencial, un peso moral en su humanidad, simplemente entregado. Y los evangelistas uno los sitúan en el día de la Pascua judía, Juan en la víspera, la preparación de los corderos de Pascua, hay toda una simbología. En el fondo, como dirá Juan el Bautista, ya no hay un cordero donde se celebra la fiesta de la liberación judía de la opresión en Egipto, de la esclavitud en Egipto. Este es el nuevo cordero. Este hombre es la nueva ofrenda. El cordero es el animal inocente como Cristo, indefenso como Cristo, inmaculado como Cristo, las tres inocente, indefenso, inmaculado, sin mancha. Y ese es el nuevo Cordero que nos alcanza ya no la libertad de Egipto, sino la libertad de nosotros mismos y el perdón de todos los pecados. Bueno, antes de que pasemos a la próxima nota, padre, me parece muy macabro lo que usted ahorita comentaba, pues que les quebraron las rodillas a los que estaban crucificados al lado y lado de él, y eso le tocó verlo a la Virgen María, padre. Usted imagine uno viendo una persona crucificada y que le están quebrando las rodillas, es aterrador, es solamente imaginarse esa escena. Era la usanza para comprobar que una persona que se muriera más rápido. Se muriera más rápido, exactamente, porque hay la asfixia de sentirnos colgado de una cruz, porque hay cierto impedimento y engarrotamiento de los músculos para respirar. Pero en la Virgen, que tú la mencionas, hay algo muy bonito, y es que ella nos dice siempre que estuvo de pies. Cuando una persona tiene mucho dolor, hace este movimiento, se dobla, ajá, se tira al suelo. Cuando hay ese movimiento, la Virgen no se dobló, estuvo de pies, fue señora de sí misma. De hecho, la Virgen en todo ese drama, porque el drama es muy vivo después de la muerte, porque uno dice, ya es una realidad, nos presentan el descendimiento y la piedad popular, nos ha mostrado la Virgen acogiendo el cuerpo yerto, el cadáver de Jesús, pero no solamente eso, nos la presentan animando a los desanimados apóstoles en Pentecostés, a los 50 días de su muerte. Nos da un ejemplo de fortaleza, de entereza, de gallardía, de grandeza de parte de la Madre de Jesús, pero eso solo se consigue cuando hay fe. Pero el entierro iba por dentro, yo creo que estaba con seguridad, pero entonces mira, esa es la lucha humana, el dolor por su hijo único, y está el famoso himno del Stabat Mater, estaba ahí la madre, allá en el Calvario, pero también ese testimonio de los evangelios, estuvo de pies, no gritó, no se puso histérica, no fue a golpear el centurión romano que le colocó la lanzada en el costado, en el pecho, de manera que no la muestra una mujer histérica o desbordada, sino señora de sí misma, y esto es muy impresionante. Exactamente. Esto es muy bueno, padre, para que nosotros, digamos, le demos más dimensión a todo eso, a todo lo que fue la muerte de Jesús, porque nosotros a veces lo miramos como muy superficialmente, y si nos vamos a los detalles son cosas impresionantes. Pero a lo largo de los años son muchos los médicos, son muchas las personas que han intentado como descifrar cómo fue esa muerte de Jesús. Pues veamos un pedacito de un documental que se hizo sobre esto.
La imagen de Jesús de Nazaret cargando con la cruz está presente en toda la imaginería cristiana. Pero, ¿es posible que un hombre soportara toda una cruz de más de 80 kilos de peso? ¿O pudo cargar solo con un travesaño? ¿Por qué sabemos que antes de la crucifixión el condenado sufrió la flagelación? ¿Qué pruebas hay de la ejecución de Jesús en Jerusalén? Analizamos la síndrome de Turín con la ayuda de un médico forense, especializado en descifrar las causas de un fallecimiento. Explicamos las consecuencias de la flagelación con un experto en dermatología de Carolina del Norte. Desvelamos los efectos psíquicos y físicos de la pasión con un profesor de biología de la Gardner-Webb University. Y nos adentramos en las posibles causas determinantes de la muerte de Jesús gracias a un cirujano vascular. Médicos, investigadores e historiadores nos ayudan a descifrar el crimen más recordado de la historia. Por primera vez, el misterio de la cruz desde un punto de vista científico. La muerte de Jesús, una investigación médica. Bueno, padre, simplemente nos antojaron de esa gran investigación, este promocional, porque debe ser muy interesante a qué conclusiones llegaron después de estudiar tantas cosas, ¿no? Sí, sí. El crimen más célebre, más recordado. Más recordado en la historia, y nunca olvidemos una palabra que es definitiva. Desde la mayor injusticia humana, la crucifixión y la ejecución del totalmente inocente, emergió la más grande obra de salvación para la humanidad. Padre Carlos, alguien decía algo que es bonito, pero no sé si se queda simplemente en lo romántico, en lo sentimental, pero decía el Señor en la cruz dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y decía, es que ¿cómo le iba a responder Dios si Dios también estaba crucificado? Porque decía, Jesús mismo lo dijo muchas veces, el que me ve a mí, ve al Padre. Pues Dios, el Padre no se iba a eximir de ese dolor, también fue crucificado. En esta expresión Jesús cita salmos que probablemente aprendió en su educación como buen judío, y son salmos que evocan la lucha humana del pueblo de Dios, el pueblo de Israel en su momento. Hoy el pueblo de Dios somos todos, la iglesia es el nuevo pueblo de Dios, y hacemos experiencia. Hay momentos que nos sentimos abandonados, pero también momentos de profunda confianza, y nunca olvidemos, Él dice, todo está cumplido, la misión está realizada. Tarea chuleada. Él era consciente de que para eso había venido. De hecho, Él dirá, a mí no me arrebatan la vida, yo la doy libremente, o para esto he venido al mundo. Luego, en la Escritura, los evangelistas entienden, tanto amó Dios al mundo, tanto amó Dios Padre al mundo, que entregó a su propio Hijo, lo más querido por Él. En el fondo entendió que todo estaba presupuestado, proyectado, planificado de una manera que nos resulta a nosotros misteriosa, pero al mismo tiempo fascinante. Todo estaba en el proyecto salvador de Dios Padre. Padre Carlos, a mí me da la impresión de que Jesús murió muy triste, demasiado triste, porque estaba pasando por una noche oscura, sentía que Jesús, el Padre lo había abandonado. Fue una muerte muy triste, aparte del dolor que fue increciendo todo el tiempo. Yo creo que no, porque la última palabra dicen los evangelistas, Jesús gritó. Entonces dice, no es un musitar, un hablar en voz baja, sino que gritó, y lo toman como un grito de triunfo. Por encima de todo, mi vida está en tus manos. Y la última palabra de Jesús sobre esta tierra, el Jesús pre-pascual, antes de la Pascua, no el Jesús post-pascual, ya resucitado, es un grito de victoria. Por encima de todo, mi vida está en las manos de Dios, en las manos del Padre. De manera que no, vuelvo y te digo, a mí algo que me impresiona sobremanera, si hubiera habido tristeza, habrían palabras de amargura, ingratos, traidores, malandros. ¿Cómo me hacen esto? Tal vez desde la altura de la cruz vio sanados que Él había curado,
liberados de posesión, caminantes que habían estado antes tullidos, pero él nunca se refirió a eso. Su corazón es tan grande y en el fondo es una invitación a tener esa mirada de Jesús y, como dice Pablo, tengan los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Es una mirada mucho más amplia, mucho más universal. No es la derrota al final de la historia humana, es la victoria. La muerte no es el fracaso del proyecto de Jesús, es la última palabra. Lo dijo el Papa León, lo dijo hace unos minutos en el informe que vimos. Es el triunfo del amor entregado, pero en el fondo es eso. La cruz no es fracaso, como a veces ve la gente y se queda en Viernes Santo, sino que es el triunfo del amor para alcanzar el proyecto de Dios. Expió nuestros pecados, redimió nuestros pecados, nos purificó de todo. Oh feliz culpa, oh feliz pecado, decimos en Viernes Santo, que nos mereció tan grande Redentor. Redimir es pagar la deuda de otro en el derecho civil. Él pagó el pecado de toda la humanidad, de todos los que creemos. Él la pagó en la cruz, ató el pecado en la cruz para que el pecado ya nunca más tenga poder y simplemente nos toca creer en esa obra redentora de hace 2000 años, actualizada en todos los siglos en la Eucaristía, y nosotros apropiarnos de esa obra redentora y seremos criaturas nuevas, una Miriam nueva, un Padre Carlos nuevo, porque nos sentimos redimidos por la obra de Cristo. Hay un detalle, Padre, cuando Jesús está crucificado que me parece muy bonito, y es lo siguiente: Jesús pasa toda su vida sirviendo, dándose a todas las personas que le pedían ayuda o que lo necesitaban, en fin. Y la única cosa que yo encuentro en las Sagradas Escrituras, no sé si habrá algo, estoy equivocada, lo único que Él le pide a la humanidad es un poco de agua cuando está crucificado, y ni siquiera eso recibe. Habla la famosa expresión tengo sed, y también esto los escrituristas dicen su sed era material, ciertamente no había bebido, había derramado sangre, estaba totalmente de acuerdo, y le acercan una esponja empapada en vinagre, dice la probó pero no la chupó, o sea, probó el vinagre en la vida, pero la sed de Cristo, y los padres de la Iglesia han entendido esto de manera muy bella, también es material, pero no es solo material, es una sed de la fe de los hombres, como en el encuentro con la samaritana en el pozo de Jacob. Él tenía sed de la fe de esta mujer para que abriera su corazón a Cristo, y él le hace una promesa: si bebes del agua que yo te voy a ofrecer, nunca más en la vida tendrás sed. Y en el fondo es una invitación de Cristo en este tengo sed. Ustedes buscan saciar su sed en los placeres del mundo, en las aguas, los pantanos fangosos del mundo, de la mundanidad, los placeres, la sexualidad desbordada, el materialismo desbordado, y todo eso simplemente da diarrea estomacal, no ayuda. Hay una forma, Él es fuente de agua viva, es capaz de saciar una sed de infinito, una sed de amor, una sed de sentido para la vida. Y los padres de la Iglesia han entendido esa quinta palabra, tengo sed, como Cristo, el único capaz de saciar esa sed de Dios que hay en lo profundo de todo ser humano. Pero más allá, de todas maneras, la fuente de agua viva recibió vinagre, Padre. Eso fue lo que le dieron. Pero para la humanidad nosotros estamos llamados a beber no del agua del mundo, sino del agua viva. Y nos hace una promesa: el que tome de esta agua nunca más va a volver a tener sed. Bueno, Padre, avanzando ya, mejor dicho así, porque son muchas cosas para hablar, como les había dicho anteriormente, después de que el Señor muere y ya es bajado de la cruz por como José de Arimatea, ¿no? En el sepulcro de José de Arimatea es depositado porque no habían previsto enterrarlo. Él lo pide, dice: tengo un campo donde colocarlo. Y no querían dejarlo así porque ya la fiesta de la Pascua, donde todo trabajo cesa, entonces podía ser comido de los buitres, y querían, por respeto a su cadáver, descenderlo. Sí, está este tema de José de Arimatea. Exactamente, le decía pues porque el Señor pasa 3 días entonces enterrado allí. Hablamos del sepulcro en sentido teológico, viernes, sábado y domingo. Domingo, la mañana, el primer día de la semana, que para los judíos es el domingo, para nosotros es el lunes, pero para ellos es el domingo, es cuando encuentran la tumba vacía. Bueno, le decía esto, Padre, porque hay
una reliquia que nos pone de manifiesto que algo extraordinario, algo que la ciencia, nadie se va a poder explicar qué pasó allí, pero que el Señor efectivamente resucitó. Estamos hablando de la sábana santa que cubrió al Señor después de que fue bajado de la cruz. Esta es la sábana santa que muchos consideran la reliquia más importante de la pasión. Podría ser el lienzo que envolvió el cadáver de Cristo en el sepulcro. Luego, con la resurrección, su figura habría quedado estampada en la tela. Técnicamente es un lienzo de lino de 441 centímetros de largo y 113 de ancho. Tiene manchas de sangre y lleva impregnada la imagen de un hombre torturado y posteriormente crucificado. El relato que cuentan esas heridas coincide con la historia de la pasión. El hombre de la sábana santa llevó una corona de espinas, fue azotado, llevó un enorme peso en la espalda y fue apuñalado cuando estaba muerto. Emanuela Marinelli es una de las mayores expertas del mundo sobre este objeto único. Estos coágulos, estas costras de sangre que tenía el pobre cuerpo en su piel, se diluyen y se ha calculado en cuánto tiempo se produjo este fenómeno de acuerdo con lo que nos muestra la sábana santa, entre 36 y 40 horas, justo el tiempo que el cuerpo de Jesús ha pasado en el sepulcro. En 1988 fueron analizados fragmentos de la sábana santa con la prueba del carbono 14 y la pieza fue datada en el siglo XIV. Pero varios expertos denunciaron irregularidades en la selección de fragmentos y en su análisis que invalidaron el proceso. El misterio sigue abierto, pues nadie ha conseguido explicar cómo se fijó esa imagen tan precisa de la historia del crucificado en la tela. Aunque la Iglesia no se ha pronunciado definitivamente sobre su autenticidad, sigue venerándose en la Catedral de Turín, en Italia. Allí está desde el año 1578 y se expone solo en circunstancias extraordinarias. Juan Pablo II la visitó en 1998 y dijo que era un espejo del Evangelio. Benedicto XVI fue más allá y la denominó icono del Sábado Santo. También el Papa Francisco rezó en silencio ante ella y no quiso marcharse sin acercar su mano a la reliquia. Para unos es un falso histórico, para otros es una reliquia, un misterio abierto encerrado en las cicatrices que dejó una brutal tortura de un hombre que luego murió en una cruz. Una brutal tortura, decían ahí. Padre Carlos, al morir Jesús ya todo queda en la zona del misterio, en la zona de los enigmas. Y esa resurrección es la que vamos a celebrar el próximo sábado en la noche, que es la fiesta más importante, la celebración más importante de todo este triduo pascual, ¿no es así? Total, el cristianismo de Viernes Santo es un cristianismo falsificado. Mucha gente, antiguamente nuestros abuelos, nuestros papás, iban a Jueves y Viernes Santo y dejaban a Cristo crucificado. Y ya lo hemos dicho con San Pablo, si Cristo no hubiera resucitado, nuestra fe estaría vacía y seríamos los seres humanos más miserables de esta tierra. Toda la fe cristiana se sustenta en esta certeza, por la fe, no por la razón. La razón no es la única instancia de conocimiento. Uno conoce por la intuición, uno conoce por la experiencia, uno conoce por la fe, porque a veces endiosamos la razón y vemos que lo que dijo Albert Einstein hace 80, 90 años, ahora Stephen Hawking en su momento lo desvirtuó. Entonces la gente absolutiza, la razón científica también se equivoca o también es falible o también es limitada y desprecian la fe. En el mundo de hoy, sola la resurrección se puede entender desde la dimensión creyente, la dimensión de la fe, que también es una dimensión de conocimiento humano, de conocimiento verdadero. Padre Carlos, y que pasamos de la resurrección del Señor, como la vamos a celebrar el domingo, gran domingo de resurrección, a que cada persona sienta en su interior que efectivamente hay un Jesús resucitado, porque lo ha vivido, porque lo ha experimentado, porque le ha orado y ha sentido que lo escucha. Es decir, ya no nos quedamos simplemente en el plano de las Sagradas Escrituras, es en el plano personal que uno siente, efectivamente Jesús está vivo. Hay dos formas de expresar la resurrección, como dos formas de expresar la muerte. Una, en una clínica decir, acaba de morir, dice el médico, acabo de morir. Esa es una forma de la vida. O la otra, cuando tú dices espontáneamente, esto no es vida.
yo me siento muerto en vida, este matrimonio, esto no va a funcionar, no sé qué. Miren que no está hablando de una muerte biológica, está hablando de otro tipo de muerte. La resurrección de Cristo es una resurrección total que atiende todas las formas de muerte que hay en el ser humano. En una homilía preciosa de Benedicto, él dice, la vida no es solamente bios, para biología, para la vida hormonal, instintiva, que también tienen las plantas y los animales. Él habla también de la expresión Zoe con Z, Z-O-E, Zoe, y dice, es la vida relacional, es la vida afectiva, es la vida espiritual, y también puede morir. Y Jesús vino a esa resurrección total, la resurrección después de la muerte, pero resucitar aquí y ahora, porque hoy hay millones, decenas de millones, centenares de millones de personas que están muertos en vida, aunque hayan desayunado esta mañana. Tienen la vida biológica, pero no tienen más. Y Cristo vino a darnos esa vida más profunda, esa vida más verdadera, si se quiere, que no solamente la vida exterior. Y el gran drama del ser humano es que está muy vivo para la vida biológica, la vida del mundo, y muy muerto para la verdadera vida, la vida espiritual, la vida con Dios. Es decir, nosotros no nos quedamos en la teoría, Padre. Es que uno lo experimenta, lo que le decía hace un momento. Yo creo que usted ha sentido la presencia de Jesús real en su vida muchas veces. Pablo lo dirá de manera magistral, ya no soy yo el que vive, es Cristo el que vive en mí. Como mucha gente dice, Padre, yo me siento muerto en mi vida porque parece una tristeza, signo de muerte. Es un dolor, es una depresión, es un desengaño, una decepción de las personas y de no sé qué. Son expresiones de muerte. Jesús vino a sembrar esperanza, alegría, consuelo, ni siquiera en categorías psicológicas, emocionales, sino que es la expresiones de la vida divina, en libertad profunda, en paz profunda, en esperanza profunda, en amor profundo y verdadero, que hoy no lo conocemos. Bueno, Padre, nos extendimos un poco más de lo tradicional en el programa, pero pienso que valía la pena. ¿Cuál es el saludo de Pascua que les va a dar a todos los televidentes? Porque ya estaremos en la semana entrante, ¿no? Así es. El ser humano es un eterno buscador de Dios, pero en lugares equivocados. Detrás de la búsqueda de amor humano es la búsqueda eterna del amor de Dios. Detrás de la búsqueda de paz humana es la búsqueda de la paz eterna de Dios. Detrás de la búsqueda de alegrías humanas, en el licor, la música, la fiesta, hay la búsqueda eterna de la alegría que solo nos viene de Dios, que llamamos gozo, alegría interior. Detrás de la búsqueda de derechos humanos y de justicia y libertad, hay la búsqueda de la libertad y la justicia que solo nos viene de Dios. Los invito a creyentes y no creyentes que de pronto se toparon con este programa a que busquen más hondo. El mundo hoy está en una crisis profunda de sentido de vida y estamos muertos en vida. En Cristo es el único hombre en esta tierra, por encima de cualquier religión que tiene esta pretensión. La muerte que a todos nos aterra ha sido superada porque Dios Padre ha resucitado a su Hijo y nos abre un camino de resurrección para todos. Bueno, Padre, muchísimas gracias. Desde ya desearles a todos ustedes una santa Semana Santa y también que tengan unas muy felices Pascuas. Muchísimas gracias de nuevo, Padre Carlos. Gracias a Amén Comunicaciones, a Ron Reports por sus notas y también a Adrián Maduro por su servicio en el Control Master. Que estén muy bien. Dios los bendiga a todos. ¿Listo para un cambio? La app Amén Comunicaciones te abre las puertas a un mundo de fe y reflexión. Con un solo clic podrás acceder a misas, oraciones y contenido que nutre tu alma. Esta app es ligera y fácil de descargar en Android y Apple. El Padre Carlos Yepes te invita a unirte a esta comunidad de fe y esperanza. No dejes pasar la oportunidad de crecer espiritualmente cada día.